Por mucho que profundicemos nuestro conocimiento del mundo, él siempre guardará un lado diurno y un lado nocturno. Johann Wolfgang von Goethe. Los tonos amarillos y naranjas portan la esencia de la luz, decía Goethe. Una sensación de candor parece abalanzarse sobre nosotros. Sin embargo, los tonos azules y violetas portan la esencia de la oscuridad. Como el cielo azul en las alturas o las montañas azules en la distancia, una superficie azul parece alejarse de nosotros. Cuando contemplamos el mundo, vemos colores. Estamos acostumbrados a pensar que estos colores tienen algo que ver con la luz. De noche todos los gatos son pardos, se suele decir. Si la luz desaparece, los colores desaparecen. Pero si la oscuridad desaparece, los colores también desaparecen. Es el conjunto de la luz y la oscuridad lo que crea los colores y lo que hace que el mundo sea reconocible para nosotros. En la física los colores pueden medirse, pero también poseen otras cualidades y propiedades que no pueden medirse, aunque las detectemos al instante. Cuando sale el sol por el este podemos tener la fortuna de observar un fenómeno muy especial. Durante unos instantes, la luz anaranjada del sol cae directamente sobre el acantilado y nuestras sombras parecen de un azul verdoso. Estas sombras son en realidad grises. Son nuestros ojos los que forman ese azul verdoso para contrarrestar la intensidad de la luz anaranjada. Este sencillo montaje nos ayuda a mostrar lo que sucede en realidad. Iluminamos un cono, primero desde la izquierda con luz blanca y luego desde la derecha con luz blanca. Ahora hay una sombra gris a cada lado del cono. Si añadimos un filtro verde al foco de la izquierda, el montaje entero queda bañado por una luz verde, excepto la parte que queda a la sombra del cono. Esta vez, al encender la luz de la derecha, que sigue siendo blanca, nuestra visión crea una sombra magenta allí donde tiene sitio, es decir, sobre la sombra gris. Si nos aproximamos hasta que ya no podamos ver los contornos, sino solo la propia sombra, deja de parecer magenta y vuelve a ponerse gris. Si vemos la sombra aislada, es gris. Pero cuando la vemos dentro del contexto del que forma parte, nuestra visión invoca una sombra magenta. El magenta es el color complementario del verde. El poeta y científico alemán Johann Wolfgang von Goethe se fijó en las sombras de color y decidió investigarlas, así como la naturaleza del color. Goethe es más famoso por su poesía, pero también se pasó 40 años esbozando una teoría sobre los colores. Y aparte de Fausto, él la consideraba como su obra más importante. El fenómeno de las sombras de color llevó a Goethe a la conclusión de que los colores son parte de nuestra visión y por tanto son una percepción sensorial antes que nada. Estudió el ojo humano con gran interés y basó toda su teoría en el hombre como observador.
Sobre la visión dijo, siempre tenderá a la totalidad y a la unidad, como podemos ver con las sombras de colores. Si iluminamos el cono desde la izquierda con una luz violeta, creamos el color complementario amarillo por nuestra cuenta. La luz azul pastel crea el color complementario rojo. Cuando nos vemos sometidos a una influencia de color uniforme y externa, creamos el equilibrio y la armonía, formando un color complementario e interior. Las sombras de colores no pueden verse por sí solas, sino solo en el contexto en que aparecen. No tienen longitud de onda y por tanto no pueden medirse. Así que, de acuerdo con los científicos, no existen y se las califica de ilusión óptica. Sin embargo, las vemos. Goethe investigaba los colores donde quiera que los viese. Intentó describir sus cualidades y su esencia, cuándo y bajo qué condiciones surgían, cuándo los vemos y cómo nos afectan. Plasmó los resultados de su trabajo en esta rueda de colores. Aquí incorporó las leyes genéticas que descubrió. Por ejemplo, los colores complementarios, los pares armónicos de colores, están situados uno frente al otro. Los pares armónicos son una expresión de la relación entre el hombre que ve y el mundo de los colores. Cuando el mundo nos muestra un color, nosotros respondemos con su otra mitad. Los colores nos aportan datos sobre el mundo que nos rodea. Nos dicen que una cosa es distinta de la otra. Jamás veríamos los pequeños arándanos si no fuesen azules. Los colores nos ayudan a diferenciar. Nos informan sobre las estaciones y el ciclo de la vida. Nos muestran las leyes que gobiernan la realidad que habitamos. Goethe dedujo que los colores nos afectan en cuerpo, mente y alma. Por ello su casa de Weimar estaba decorada con sumo cuidado. El amarillo de las paredes del comedor crea candor y placer. El tono verde azulado de su estudio inspira calma y estimula la mente. Existen muchas formas distintas de color. Colores químicos en flores y árboles. Colores fisiológicos como las sombras de colores. Y colores prismáticos que surgen cuando la luz se refleja a través de un prisma. Los cristales y las gotas de lluvia pueden refractar la luz hasta mostrar todos los colores del arco iris. Para poder estudiar la refracción de la luz, Isaac Newton, el científico británico, construyó un prisma triangular. Y en 1704 presentó su teoría sobre la refracción y el color. En su experimento hizo pasar un rayo de sol por el prisma, refractando así su luz.
Llamó a los colores que surgieron un espectro y dedujo que los colores son componentes de la luz blanca. Goethe conocía la teoría de Newton. Para ponerla a prueba, le pidió unos prismas a un amigo. Miró a la pared blanca con la esperanza de ver un espectro, pero no vio más que la pared blanca. Pero al mirar en dirección a la ventana, algo sucedió. En la franja que había entre el brillante marco y el cristal de la ventana, se podían ver colores. Newton había deducido que los colores estaban contenidos solo en la luz. Pero para su asombro, Goethe vio a través del prisma que los colores solo surgían en el límite entre luz y oscuridad. Y también vio más colores de los que había observado Newton. Pero allí donde solo había blanco, no se veían colores. Estos son los colores que vieron Goethe y Newton. Estos son los que solo vio Goethe. Newton no los vio. Es como si solo hubiese incluido la mitad. Goethe incluyó ambos espectros en su rueda de colores. En su experimento, Newton intentó aislar la luz del sol en un cuarto a oscuras, y luego, a partir de deducciones geométricas, extrajo su teoría. La observación abstracta y los experimentos aislados son la piedra angular de las ciencias naturales sobre las que se asienta nuestra sociedad tecnológica moderna. Durante los últimos 200 años, la palabra clave de la ciencia clásica ha sido objetividad. Goethe opinaba que la percepción sensorial era importante, debido a que nos sirve de enlace con el mundo y nos aporta conocimientos sobre él. Sus investigaciones se limitaban a la realidad que podemos ver y sentir. Mantiene la asociación entre las partes y el todo. Para adquirir conocimientos acerca del mundo, dijo, primero debemos desmantelarlo y luego debemos reconstruirlo para devolver su verdadero contexto. Cuando Goethe describe los colores allí donde los ve, logra penetrar en el mundo que se nos revela a través de los colores. Recalcó que era importante observar el fenómeno del color sin placer ni disgusto, sin expectativas ni prejuicios. Si los vemos como realmente son, se abren y nos cuentan otras historias. Según Newton y el legado cultural de Occidente, los colores no son más que una cuestión de luz, por lo que nunca nos hemos preocupado por la oscuridad. Las ciencias naturales llaman a la oscuridad ausencia de luz. Pero no se puede observar un rayo de luz o un rayo de oscuridad. Esto no es un rayo, a no ser que esté rodeado por la oscuridad o la luz. En la realidad visual, la luz y la oscuridad son iguales. Por ello, dice Goethe, no podemos hablar de luz sin hablar también de oscuridad. Por ejemplo, si nos fijamos en estos dos rayos que caen sobre el cristal, descubrimos que tanto la luz como la oscuridad pueden reflejarse. La ciencia describe la luz como haces de energía
u ondas electromagnéticas. Pero, en el fondo, seguimos sin saber qué es la luz. Lo que sí sabemos es que solo podemos verla cuando choca contra algo. Aunque los rayos del sol están por todas partes en la oscuridad del espacio, solo los vemos cuando chocan contra los planetas. Lo que vemos aquí es la Tierra, no la luz en sí misma. La luz es invisible y solo se hace visible cuando se topa con la materia, como la luna, la Tierra, una mano o un paisaje. El humo también es materia, partículas que reflejan la luz. El humo es lo que nos permite ver la luz en esta caja. Igual que vemos la luz que pasa por encima del lago únicamente porque choca contra la bruma. Ahora hemos tapado el agujero de la caja con un cristal para que no entre el humo. El rayo de luz sigue atravesando la caja, pero no podemos verlo. Por sí misma, la luz es invisible. Estamos acostumbrados a hablar de la luz del sol, pero la luz que vemos es en realidad materia luminiscente, es decir, partículas que brillan. El hierro fundido también despide luz, igual que el filamento incandescente de una bombilla. Todas las fuentes de luz son materia luminiscente. Cuando desaparece la luz del día, llega la oscuridad de la noche. En la oscuridad encontramos la paz y la calma. La oscuridad es la mitad de nuestras vidas. Vemos la oscuridad en la noche. Vemos la oscuridad en las sombras. Vemos la oscuridad cuando contemplamos espacios vacíos. Podría decirse que la oscuridad es espacio, espacio que contiene luz invisible. Asociamos la luz con la materia y la oscuridad con el espacio. Cuando cae la noche envolviendo el paisaje con la oscuridad y la luz deja de iluminar el acantilado, los árboles y las piedras a la orilla del mar, el espacio del universo se olvida de todo. El mundo se vuelve frío y distante. Pero cuando la luz de los primeros albores se esparce por el acantilado y los árboles vuelven a tornarse verdes y definidos y el oscuro cielo se pinta de azul, el mundo cobra textura y presencia. En la calurosa y frondosa Toscana, donde el calor hace que el suelo hierva, choca contra la bruma del aire, las uvas, los girasoles y otras plantas, nos vemos envueltos en una presencia llena de textura. En los fríos paisajes noruegos, donde el aire es puro y claro y la vegetación escasea, el espacio y la lejanía dominan. Nos sentimos pequeños en estos vastos espacios abiertos. No podemos percibir el espacio sin materia o la materia sin espacio. En nuestra percepción de la realidad, materia y espacio son inseparables.
Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad. La luz y la oscuridad forman una pareja fundamentalmente de opuestos. Goethe la llamó la polaridad luz-oscuridad. El ambiente y la experiencia que se vive en un parque cambia de acuerdo a la distribución de luz y oscuridad. El contraste entre luz y oscuridad absorbió a Goethe, tanto como poeta como en su calidad de observador de la naturaleza. En los fenómenos celestiales, Goethe estudió el encuentro entre la luz y la oscuridad y el nacimiento de los colores. Parte de la atmósfera de la Tierra consiste en polvo y partículas que Goethe denominó Trübe. En la tribosfera, la luz se topa con la oscuridad y de ahí nacen los colores. Al amanecer y al atardecer, cuando la luz blanca del sol pasa por la Trübe, podemos observar la maravillosa imagen de los colores brillando en el cielo y la tierra. Para explicar el fenómeno, Goethe pidió que le montasen unos trozos de cristal en la tapa de una caja. Son incoloros, pero translúcidos, por lo que tienen el mismo efecto que las cenizas y las partículas en la tribosfera. Cuando bajamos la tapa y miramos a través de los cristales hacia la oscuridad de la caja, los cristales parecen azules. Cuando abrimos la caja y miramos a través de los cristales hacia la luz, se vuelven amarillos. La serpiente de esta jarra que perteneció a Goethe tiene el mismo efecto Trübe. Cuando la vemos con la luz por detrás nos parece amarilla. Pero si la vemos contra un fondo oscuro, nos parece azul. Es el mismo fenómeno que da color al sol en el amanecer y el atardecer. Vemos el sol blanco como si fuera amarillo y rojo, porque lo vemos a través de la tribosfera. Cuanto más densa sea la tribosfera, más rojo veremos el sol. Los amarillos surgen como una interacción entre nuestra visión, la Trübe y el sol.
Cuando miramos al cielo, lo que en realidad estamos contemplando es la oscuridad del espacio exterior. Pero lo vemos azul cuando la luz del sol pasa por la tribosfera que tenemos delante. Las partículas de la tribosfera reflejan la luz, por lo que hay luz delante de la oscuridad. Cuanto más fina sea la tribosfera, más azul oscuro veremos el cielo. Los azules surgen como una interacción entre nuestra vista, la oscuridad del espacio exterior y la tribe iluminada. Los colores pertenecen a nuestra vista. Cuando miramos la oscuridad a través de la tribe iluminada, vemos los azules. El azul es la oscuridad iluminada. Los azules nacen de la oscuridad con ayuda de la luz. Cuando observamos el sol que brilla a través de la tribe, lo vemos como amarillo y rojo. El amarillo y el rojo son luz oscurecida. Los amarillos nacen de la luz con la ayuda de la oscuridad. Vemos cómo la polaridad de la luz y la oscuridad se transforma en la polaridad del color con el azul y el amarillo. La luz es el punto de partida del amarillo y la oscuridad lo es del azul. Amarillo y azul forman la base de todos los demás colores en la rueda. Así que Goethe los colocó uno frente al otro en un círculo, amarillo a la izquierda, azul a la derecha. Estas dos escaleras de cristal están llenas de líquidos amarillo y azul. En los escalones más bajos el color es amarillo. Pero cuantas más capas hay, es decir, cuanto más denso se hace el amarillo, más rojo se pone. Lo mismo sucede con los azules. El azul pastel se hace cada vez más oscuro cuanto más denso es, hasta llegar al violeta. Goethe denominó a esto la Steigerung, o intensificación del color. Goethe demuestra en su teoría del color que el concepto de la intensificación se da en fenómenos tan distintos como el hierro fundido, una flor, una pluma, el cielo. En todas partes se da el mismo patrón, del amarillo al rojo y del azul pastel al violeta. Con la puesta de sol, en el horizonte vemos cómo los azules se intensifican hacia la oscuridad del cielo y cómo los amarillos se intensifican hacia el sol que se pone. La Steigerung del azul va del azul pastel al violeta. Asociamos los amarillos con las propiedades de la luz. Los percibimos como cálidos y con textura. Asociamos los azules con la oscuridad. Los percibimos como fríos y espaciales.
Las flores amarillas vienen hacia nosotros. Las flores azules retroceden hasta lo que es casi un abismo azul. Otorgamos a los colores propiedades que corresponden a la polaridad de la luz y a la oscuridad, como caliente y frío, próximo y distante, grande y pequeño. Y utilizamos los colores para describir aspectos de nuestra vida, épocas doradas, estar triste y azul. Si bien cada uno de nosotros es único, percibimos el mismo cielo azul y el mismo sol dorado, y en términos generales reaccionamos a ellos del mismo modo. Hablamos de ver la luz o arrojar sombra sobre un proceso, o ser un sol o tener un futuro oscuro. Reconocemos en nosotros mismos la polaridad de la oscuridad y la luz sobre el mundo que nos rodea. En los fenómenos del cielo es donde más claramente se ve el surgimiento de los colores a partir del encuentro entre luz y oscuridad. Vemos tanto la intensificación como la polaridad del color. Por eso Goethe lo llamó el fenómeno primordial. Según el método científico de Goethe, los colores hay que describirlos allí donde los vemos. Por ello insiste en que nosotros mismos somos parte del experimento. No podemos separar lo visto del que lo ve, dice él. Pero, ¿qué es ver? Un triángulo blanco sobre un fondo negro es una imagen muy sencilla. Si quitamos la luz en forma de triángulo blanco, dejamos de ver una imagen, solo vemos oscuridad. Un triángulo negro sobre un fondo blanco es otra imagen muy sencilla. Si quitamos el triángulo negro, también dejamos de ver una imagen, solo vemos luz. Una imagen se origina con el encuentro de la luz y la oscuridad. Aquí, la imagen es la pared blanca y las sombras oscuras. Dado que podemos distinguir la luminosidad de la oscuridad, vemos lo que llamamos una imagen. Aquí, la imagen consiste en los pétalos blancos y el androceo violeta con sus puntas naranjas. Percibimos el mundo en forma de imágenes y a través de ellas reconocemos el mundo. Desde la infancia nos asomamos al mundo y desarrollamos la capacidad de distinguir las vivencias y conocimientos de dicho mundo. En él encontramos nuestras coordenadas y lo reconocemos por lo que vemos. El conocimiento y la experiencia que hemos ido adquiriendo al observar el mundo abarcan otra imagen más, es decir, la imagen de nuestros recuerdos o la imagen de nuestra conciencia. Siempre llevamos con nosotros nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Cuando observamos el mundo, se produce un encuentro entre lo que vemos y lo que sabemos. La imagen del mundo y la imagen de nuestra conciencia son inseparables, como la luz y la oscuridad. Las investigaciones de Goethe se desarrollaron en un mundo de imágenes porque describía lo que veía. Por ello, sus experimentos con prismas difieren mucho de los de Newton. Newton teorizó sobre un rayo de luz aislado, pero no existe tal cosa en la realidad visual. Podemos comprobarlo observando en detalle la primera parte del experimento clásico. La luz del sol pasa por un pequeño agujero y baña la pared opuesta. El resultado es lo que llamamos una imagen óptica, una imagen del sol. Es un principio llamado cámara obscura o cámara oscura que se conoce en Europa desde la Edad Media.
Cuando la luz del sol pasa por el agujero, se forma una imagen del sol. Lo que vemos no es una imagen del agujero. El sol contiene su propia imagen. Por muy pequeño que sea el agujero y por mucho que varíe su forma, siempre se formará una imagen redonda del sol entero, rodeada por la oscuridad del espacio. No se trata de un rayo aislado de luz. La bombilla de la cámara oscura emite luz sobre la habitación. Parte escapa por el pequeño agujero de la pared y baña la pantalla. No solo se plasma la imagen de las bombillas a través del agujerito, sino que también se plasma la oscuridad. Por eso vemos la imagen de la flecha. La luz siempre porta la imagen de su propia fuente. Aquí la fuente es la imagen entera del árbol, el prado amarillo y el cielo azul. Newton sabía que el punto brillante de la pantalla era una imagen del sol. Pero cuando intentó estudiar por qué surgían los colores al quedar la imagen del sol refractada por el prisma, abandonó la realidad visible y la imagen de los soles de colores. Lo hizo para buscar una prueba de por qué surgían los colores, basándose en la percepción contemporánea de que todo en el universo consiste en diminutos e invisibles bloques de construcción llamados átomos. Estaba buscando los átomos de los colores. Newton pensó que la luz podía dividirse de modo que un solo rayo aislado pudiera pasar por el prisma. Definió su teoría sobre los colores mediante un patrón objetivo, igual que la ciencia de hoy se esfuerza por lograr la objetividad y define los colores según su distinta longitud de onda. La ciencia puede explicar los colores sin observarlos. Las ciencias naturales no muestran el menor interés por la oscuridad. Es simplemente la ausencia de luz. Pero es nuestra capacidad de ver e interpretar las imágenes lo que nos vincula con el mundo en que vivimos. Imágenes que surgen del encuentro entre la luz y la oscuridad. Newton presentó una interpretación teórica del experimento del prisma, pero Goethe decidió analizar lo que veía realmente y empezó a explorar la imagen del espectro de colores. Colocó un cuadrado blanco sobre un fondo negro, en lugar del sol redondo.
pero cuando la imagen se proyectaba a través del prisma, veía dos espectros de colores, uno rojo y amarillo arriba, y otro azul pastel y violeta abajo. Observó que era en la frontera horizontal entre luz y oscuridad donde nacían los colores, y llamó a estos dos espectros colores fronterizos. Los colores fronterizos también pueden verse en el cielo, allí donde el día se mezcla con la noche. Pero el verde del espectro de Newton no aparece. Proyectamos el cuadrado blanco sobre un fondo negro a través de un prisma especial. Este prisma puede abrirse y cerrarse. Ello nos permite contemplar el nacimiento de los colores como un proceso dinámico a medida que las imágenes se van refractando. Cuando el prisma se cierra, la imagen pasa directamente, como en una ventana. Cuando el prisma se abre, la imagen se refracta y sube hacia arriba. Ahora observamos la forma en que surgen los colores fronterizos a medida que se abre el prisma. Rojo y amarillo abajo, azul y violeta arriba. Los espectros marginales amarillo y azul surgen, alcanzan su culminación y desaparecen a medida que se mueve la imagen. Si sustituimos el cuadrado por una barra, reduciendo así la distancia entre luz y oscuridad, sucede algo más. A medida que la imagen se mueve, los dos colores fronterizos surgen igual que antes, pero como la franja que los separa es más pequeña, se juntan, y el amarillo y el azul se mezclan. Aparece el color verde. Observamos que el espectro de Newton solo surge como una fase concreta de los dos colores fronterizos de Goethe cuando estos están muy juntos. Es la distribución de la luz y la oscuridad en la imagen lo que determina si el espectro de Newton surge o no. Newton se concentró en una definición teórica de los colores. Goethe los exploró como procesos dinámicos. En todas partes, en prismas, en los fenómenos celestiales, en la naturaleza, observó y reconoció el nacimiento, la culminación, la muerte y el renacer de los colores. Buscaba leyes genéricas. Una de ellas es que los colores surgen donde la luz y la oscuridad se encuentran. Si nos fijamos en el árbol negro sobre un fondo blanco a través del prisma, reconocemos el espectro de Newton con sus brillantes azul, verde y rojo. Pero donde las ramas negras son muy finas, también podemos discernir otros colores como el amarillo pálido, el magenta y el azul pastel. La imagen que produce el espectro de Newton es una barra blanca sobre un fondo negro. En la barra negra de la derecha, los colores fronterizos se cambian, de modo que el rojo y el violeta se juntan y se mezclan para formar el magenta, igual que el amarillo y el azul se mezclan para formar el verde. He aquí el espectro de la oscuridad que descubrió Newton, junto con el espectro de la luz que añadió Goethe.
El espectro de la luz y los tres colores claros. El espectro de la oscuridad y los tres colores oscuros. Goethe incorporó tanto el espectro de la luz como el de la oscuridad a su rueda de colores. En esta rueda reconocemos todas las leyes genéricas por las que se rigen los colores en toda la naturaleza. Esa naturaleza de la que formamos parte. Dado que el reconocimiento es armonía, Goethe la llamó rueda de colores armónica. El verde forma la base de la rueda de Goethe. Surge como una mezcla de los dos colores primarios, amarillo y azul. La polaridad desaparece para dar paso al equilibrio y la calma. El color verde pertenece a la tierra. Todo, flores, tanto amarillas como azules, empiezan de un brote verde, al igual que cualquier otra planta en la tierra. Se habla de la cuna verde de la tierra. El magenta forma la parte superior de la rueda de colores y surge como la culminación del encuentro entre el rojo y el violeta. Aquí también desaparece la polaridad para dar lugar a una sublime sensación de paz. La luz clara está en todas partes, dijo Goethe. Avanza a toda velocidad por el espacio y solo se hace visible cuando algo la frena, cuando encuentra una resistencia. La luz y la oscuridad están empeñadas en una lucha interminable. A veces gana la luz y a veces la oscuridad. Incluso en un pensamiento reconocemos la luz y la oscuridad. Los colores nacen de la luz y la oscuridad. Siempre ha sido así y siempre lo será. Nosotros formamos parte del mundo de los colores y a través de ellos adquirimos conocimiento sobre el mundo y sobre nosotros mismos.